Bueno, buenas noches, profe. Mi nombre es Laura Valentina Giloquendo. En este momento, en esta oportunidad, te traigo el análisis del decreto 546 del 2020 eh, para la actividad que se propuso el día de hoy. Entonces, como contenido, voy a dar un contexto inicial del por qué se presentó este decreto, cuáles fueron los argumentos que tuvo el gobierno del momento para expedir el decreto 546 del 2020. Voy a hacer el análisis de algunos artículos importantes del decreto y finalmente voy a hacer el análisis de proporcionalidad. Entonces, como contexto a nivel general, se tiene que la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia por COVID-19 a nivel mundial, lo que con esta declaración de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud le indica y le invita a los gobiernos a que por favor adopten medidas para las medidas necesarias y medidas importantes para evitar la propagación a nivel general en los territorios del COVID-19. Eh, por lo que el gobierno hace la declaración del estado de emergencia inicialmente por 30 días, esto con el fin de poder adoptar medidas necesarias, pensar en el plan de acción que se debía de tener para las personas que estuvieran en el territorio colombiano y finalmente también se tenían que adoptar medidas para las personas privadas de la libertad, medidas que en principio se pensaron como medidas de detención preventiva y de prisión domiciliaria transitorias, pero pues esto lo explicaré a más detalle en un momento. Como antecedentes, bueno, antes de continuar con esta presentación, es importante dar un contexto y es que la pandemia generó una crisis a nivel económico, social y sanitario en todo el territorio colombiano. Y esto es importante aclararlo porque para el gobierno era de vital importancia generar medidas y planes de acción realmente efectivos, sobre todo para las personas privadas de la libertad, porque como ya conocemos, los centros carcelarios no son centros adecuados para que las personas vivan, sobre todo porque en muchos de los centros principales del país las personas viven de una forma muy precaria en donde se les vulneran constantemente los derechos fundamentales y esto era realmente como preocupante para el gobierno, de ese momento, porque como ya la Organización Mundial de la Salud había invitado a los gobiernos a eh, adoptar medidas necesarias para evitar la propagación, también es claro que los centros carcelarios eran realmente focos de infección, porque para ese momento había una crisis en los centros carcelarios porque no habían cupos y porque las personas eh, en, vivían en una sobrepoblación, por lo que el gobierno quiso adoptar las medidas de detención domiciliaria y para bajar un poco la propagación y para bajar un poco la sobrepoblación de las cárceles y de esta forma ir manejando un poco mejor esta crisis, sobre todo en los centros carcelarios. Entonces, como antecedentes antes de la expedición del decreto 546 del 2020, tenemos como en primera medida la resolución del 12 de marzo del 2020, en el que el Ministerio de Salud y la Protección Social declararon el estado de emergencia en todo el territorio colombiano y empezaron a adoptar medidas necesarias para evitar la propagación. Esto en el sentido general de todo el territorio colombiano. Las medidas que se presentaron en ese momento fue el uso obligatorio del tapabocas, las cuarentenas, el lavado de manos cada 2 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego sale el decreto 541 del 2020, en el que el presidente adoptó todas estas medidas que ya había indicado el Ministerio de Salud y Protección Social y
También es importante hacer una aclaración frente al decreto 500, perdón, el decreto 1425 del 2020, porque esto es importante de cara al análisis de proporcionalidad que luego le haría este decreto, al decreto 546. En este decreto, en su artículo 2, se señala que el Ministerio de Justicia y Derecho tiene dentro de sus funciones las de diseñar y hacer seguimiento y evaluar la política en materia criminal y carcelaria y penitenciaria. Esto quiere decir que los primeros llamados a hacer efectivas estas medidas y a pensar en cómo se iba a evitar la propagación del COVID-19 en los centros carcelarios y poder proteger a las personas privadas de la libertad según este decreto 1425, era el Ministerio de Justicia y Derecho. Bueno, como un análisis del decreto como tal, como ya hice mención, voy a hacer mención de los principales artículos y con esto poder ya finalizar con el análisis de proporcionalidad. Entonces, el artículo 1 indica el objeto de, perdón, profe, el artículo 1 indica el objeto del decreto, indicando que se deben adoptar medidas para evitar la propagación del COVID-19 y estas medidas son la detención preventiva, la detención domiciliaria o transitoria, este como objeto principal. Pero es muy importante hacer aclaración que esto era una medida sobre todo temporal, no era una medida que surtía efectos en el tiempo, sino que era una medida temporal mientras se definía o mientras se acababa la emergencia del COVID-19 y sobre todo del estado de excepción que ya se tenía previo a esto, que era el estado de excepción económico y social para ese momento. El artículo 2, este me parece que es inclusive el más importante, habla del el ámbito de aplicación. ¿Por qué? Porque cuando salió este decreto y el gobierno estaba explicando e indicando que quería hacer un decreto con el fin de cuidar a las personas privadas de la libertad, hubo una conmoción nacional muy grande, porque las personas en su imaginario pensaron que este decreto decía que todas las personas podían salir y que ya cuando el presidente firmara este decreto y empezara a surtir efectos, todas las personas podían salir, todas las personas privadas de la libertad podían salir a la calle eh, sin ninguna especificación al respecto. Por eso sí es importante que el gobierno indique cuál es el ámbito de aplicación. Y como ámbito de aplicación tenemos que las personas, quiénes eran las personas que podían acceder a la detención domiciliaria y transitoria, y eran las mujeres en estado de embarazo, las madres cuyos hijos tuvieran menos de 3 años, las personas que padecieran enfermedades cardiovasculares o enfermedades de base o que estuvieran diagnosticadas por VIH. Eh, Esto es importante que si las personas tenían este tipo de enfermedades, se tenían que probar y se tenían que indicar o tenían que dar un certificado médico donde indicara que efectivamente tenía la enfermedad de base o que tenía otro diagnóstico importante que los hacía realmente vulnerables y que podían infectarse fácilmente el virus. Personas con movilidad reducida, personas que estuvieran personas privadas de la libertad por cometer delitos culposos, personas que no tuvieran la medida eh, por menos de 5 años, personas que ya habían cumplido que ya habían cumplido la pena dentro del centro carcelario a un 40%, personas de mayores de 60 años, porque ya son personas que se consideran adultos mayores, y pues que ellos eran los principales afectados por el COVID-19. Las personas con discapacidad y aquellos delitos cometidos que no fueran tan graves para, pues que no se considerarían tan graves. El artículo 3
indica cuál es el término de vigencia, es decir, cuál es el término de vigencia de que de la medida de la prevención, de que las personas podían acceder a la medida de la prisión domiciliaria. El, el artículo 3 indica que esta medida era durante 6 meses y que si la persona está afuera, bueno, también indica que si la persona está afuera y comete delitos, se tiene que devolver nuevamente al centro carcelario. Y el artículo 6, me parece que por eso los dejé así como los dos acá abajo, porque el artículo 2 y el artículo 6 tan, son realmente importantes para dar mucha más claridad al decreto. El artículo 6 indica cuáles son las exclusiones que se tiene para, pues cuáles son las personas que no pueden acceder a esta medida, que no pueden acceder a esta ayuda, digámoslo así, y son personas eh, con personas que estuvieran allí por delitos especialmente graves y se enumeran muchos, pero entre los cuales se me hace importante aclarar, primero, delitos sexuales contra menores de edad o menores de 14 años, eh, y trata de personas y el feminicidio. A estas personas, no, estas personas que estuvieran pues estas personas privadas de la libertad, que estuvieran allí por cometer este tipo de delitos y otros más gravosos, eh, no podían acceder a la prisión domiciliaria. Finalmente, pues realmente hago esto pues con el objeto de poder hacer un análisis al, al, pues a la proporcionalidad del decreto. Entonces, frente al análisis que le hago yo a la proporcionalidad del decreto, es importante definir que el principio de proporcionalidad indica que el gobierno tiene una serie de facultades que las puede usar en estados realmente, pues en momentos realmente de excepción. Es decir, el único que tiene eh, la facultad para legislar en todo momento y en cualquier lugar es el Congreso de la República, que está dado por la Constitución Política. Pero el gobierno tiene una serie de facultades que le que indican que puede legislar en algunas materias muy específicas y puede declarar esos estados de excepción cuando realmente se hace importante y se hace necesario. Entonces, primero, frente a la legislación, siento que el gobierno no se desbordó frente a lo que podía, a la materia en la que podía legislar, porque legisló frente a un estado realmente excepcional y más de que si venimos de que la Organización Mundial de la Salud le estaba indicando a los gobiernos que tenían que adoptar medidas, el gobierno tenía que declarar un estado de excepción para poder hacer más, para poder declarar las medidas y que éstas se cumplieran de manera rápida y efectiva, porque lo que se pretendía lo primero que se dijo durante la pandemia era que esas medidas que tenían que ser muy rápidas porque la propagación también era muy rápida y también se desconocía en ese momento, cuando empezó la pandemia, el tratamiento para estas personas. Pienso yo que de cara al decreto, al decreto 1425 del 2017, aunque este decreto le daba la facultad expresa al Ministerio de Justicia y Derecho para que revisara las medidas para hacer seguimiento y evaluar la política criminal y hacer seguimiento en los centros penitenciarios en el país. Pienso yo que no hubo una alteración al sistema normativo porque era el gobierno quien podía adaptar las maneras, indicar cuáles eran las medidas que se iban a tomar frente a las personas privadas de la libertad de una manera mucho más ágil y mucho más efectiva que como lo podía hacer, lo llegaría a hacer el Ministerio
de justicia para ese momento. También indica el principio de proporcionalidad, que no se pueden vulnerar derechos fundamentales de cara a que el gobierno decrete un estado de excepción. Antes considero que el gobierno lo que realmente estaba haciendo era proteger de una manera mucho más ágil y rápida el derecho fundamental a la salud y al bienestar que tenían las personas privadas de la libertad. Entonces, antes de vulnerarlos, los estaba era protegiendo, y por eso tomó esta serie de medidas. También hay que tener en cuenta que el principio de proporcionalidad indica que debe haber una congruencia y coherencia frente al decreto que regula el estado de excepción y la declaratoria del estado de excepción. Como ya lo vimos, como ya le expliqué, había congruencia entre el decreto 546, que establecía las medidas establecía las medidas y adoptaba una norma, digamos, una norma para ese momento, para evitar la propagación del COVID-19 en los centros carcelarios y para cuidar a las personas y proteger a las personas privadas de la libertad, y había coherencia frente al estado de excepción que se declaró una emergencia social económica. Y finalmente se habla, el principio de proporcionalidad habla de la temporalidad, y como bien lo sabemos, para este momento, pasados 4 años desde la pandemia y desde que se expidió el decreto, el decreto ya no se encuentra, eh, eh, ya no es, pues ya no se encuentra eh, en vigencia, lo que indica que fue temporal, y acepta y establece, pues, y cumple con el principio de temporalidad del que habla el principio de proporcionalidad. Entonces, pues, para dar un cierre a esta presentación, considero que hay un análisis de proporcionalidad adecuado, y que el gobierno no sobrepasó o no desbordó sus facultades, cuando expidió el decreto 546 del 2020, porque lo hizo en medio de una crisis a nivel mundial que realmente para mí era la única salida que tenía el gobierno en ese momento, y si no actuaba de la manera en que actuó, de manera rápida y ágil, de pronto las personas privadas de la libertad podían haber sufrido más y se hubieran podido presentar mucho más muertes. Entonces ese es como mi análisis, y pues acá termino mi presentación. Muchas gracias, profe, por tu atención. Nos vemos en otra oportunidad.